Hoy día tenemos agenda de mujer de gobierno. Vamos a ver en qué consiste esta agenda mujer, qué programas en el fondo tiene el gobierno para, o el Estado finalmente, para específicamente enfocados respecto de las mujeres. Bueno, vamos viendo lo que es qué es esto de la agenda mujer de gobierno. Desde el año 2018 que el gobierno, con el fin de lograr esta tan anhelada equidad de género de la que conversamos en la clase pasada, en los distintos aspectos de la vida de las mujeres, el gobierno presentó esta agenda que consiste en una serie de medidas, propuestas, proyectos de ley y disposiciones que tienen como centro a la mujer y su posición tanto en la vía pública como en la vía privada. Son una serie de medidas, proyectos de ley que finalmente la idea es que beneficien a las mujeres en los distintos ámbitos que las afectan. El objetivo de esta agenda consiste en avanzar prioritariamente en tres grandes desafíos. En primer lugar, consolidar definitivamente la igualdad ante la ley para las mujeres, terminando con las discriminaciones legales, generando condiciones que contribuyan a incrementar la autonomía de la mujer y contribuir a una cultura de respeto a la dignidad de la mujer en todos los espacios y a la protección de su vida y su integridad, combatiendo principalmente la violencia intrafamiliar, que es uno de los objetivos importantes de esta agenda mujer, dada las situaciones que lamentablemente han proliferado este último tiempo respecto de las mujeres en este aspecto, en cuanto a las agresiones, a la violencia física y psicológica. En general contempla problemáticas tales como sancionar la violencia en el pololeo, establecer una igualdad a la hora de administrar el patrimonio de la sociedad conyugal, instaurar el derecho universal a la sala cuna para hijos de madres trabajadoras, fijar el derecho de la mujer a vivir una vida libre de violencia, entre otros. Este es más o menos un resumen de los puntos más importantes que contempla esta agenda mujer y que se han ido de a poco con el tiempo implementando a través de proyectos de ley, que finalmente algunos han finalizado afortunadamente en regulaciones legales que benefician a las mujeres. Nosotros vamos a revisar algunos proyectos que ya son ley y otros que están en proceso, tienen que ver que están contemplados dentro de esta agenda mujer. El primero que vamos a analizar es la sala cuna universal. Algo habíamos adelantado en la clase anterior del beneficio de tener una sala cuna universal, con el fin de que de facilitar la incorporación de las mujeres en el mercado laboral. Bueno, se plantea esta iniciativa ahora tan universal como uno esperaría no es. Ese es uno de las grandes trabas de este proyecto, que no ha permitido que finalmente se convierta en una ley todavía, pero avanzamos en algo, vamos viendo de qué se trata. Bueno, como les decía, es una preocupación del legislador permitir a las madres continuar su vida laboral y a la vez desarrollar lo más sanamente posible su maternidad. Por ello, se ha pensado en el sistema de sala cuna, a fin de que las madres trabajadoras puedan desempeñar sus funciones con la tranquilidad de saber que sus hijos o hijas se encuentran bajo protección. Asimismo, para fortalecer el vínculo afectivo madre-hijo, en la alimentación la ley permite a la madre interrumpir su jornada de trabajo para que sea ella quien lo alimente. La sala cuna y el tiempo de alimentación del hijo son derechos irrenunciables para las trabajadoras. Su cumplimiento no solo constituye la actuación de un deber legal, sino que un imperativo de salud emocional y física que permiten a la sociedad desarrollar plenamente la relación de las madres con su hijo. Actualmente, la legislación chilena laboral establece que las empresas que ocupen 20 o más trabajadoras, de cualquier edad o estado civil, deben tener salas anexas independientes del local del trabajo, en donde las mujeres puedan dar alimento a sus hijos menores de 2 años y dejarlos mientras estén trabajando. Esto para las empresas, insisto, que tienen 20 o más trabajadores. La misma obligación le corresponde a los centros o a los complejos comerciales administrados bajo una misma razón social o personas jurídicas cuyos establecimientos ocupen entre todos 20 o más trabajadores. Se entiende en este caso que el empleador cumple con la obligación antes señalada si paga los gastos de una sala cuna directamente al establecimiento al que la trabajadora lleve sus hijos,
menores de 2 años. Este último caso es el que se da, por ejemplo, respecto de los centros comerciales, donde, claro, cada tienda no tiene 20 o más trabajadoras, pero si consideramos la generalidad del establecimiento, obviamente que hay más de 20 trabajadoras en total, y por lo tanto el centro comercial en sí tiene la obligación de prestar este servicio a sus trabajadoras a fin de que puedan tener el cuidado de sus hijos y poder alimentarlos cuando están en una etapa en un periodo de lactancia. Estos beneficios de las mujeres o derechos de las mujeres y de los hijos está contenida en el artículo 203 del Código del Trabajo. Así es como está regulado actualmente esta temática. Pero claro, la realidad nos muestra que un 74,2% de las empresas tienen menos de 20 mujeres trabajadoras y la gran mayoría de ellas, el número de mujeres es insuficiente para el otorgamiento del derecho a pasar la cuna y de alimentación del hijo menor a que estén asociados. Por tanto, la ley en este aspecto excluye a la gran mayoría de las mujeres porque todas aquellas que trabajen, ya sea en empresas pequeñas o grandes, que ocupan hasta 19 mujeres, no están cubiertas por la ley. Ese es uno de los grandes problemas de esta regulación actual. Es por ello que existe este proyecto de ley que busca reemplazar la normativa del Código de Trabajo por medio de un fondo solidario que subsidie el cuidado de los menores de 2 años cuyos padres sean trabajadores, con el fin de acabar con estas diferencias entre trabajadoras, primero, entre trabajadoras dependientes de establecimientos con más o menos 20 mujeres, y además entre dependientes o independientes sin importar el número de funcionarias que haya. ¿Quiénes son los beneficiados por esta sala cuna universal? De acuerdo al proyecto que fue ingresado al Parlamento, los beneficiarios son las madres trabajadoras de un niño o niña menor de 2 años, el padre trabajador de un niño o una niña menor de 2 años, pero que tenga el cuidado personal en forma exclusiva, el trabajador al que por sentencia judicial se le haya otorgado el cuidado personal de un niño o niña menor de 2 años. Entonces tenemos las madres de niños menores de 2 años, trabajadoras, los padres siempre y cuando tengan el cuidado exclusivo de ese menor o la persona que tenga el cuidado en base a una sentencia judicial. Además, tienen derecho al beneficio los trabajadores que sean dependientes del sector privado o sean trabajadores independientes que cumplan con una serie de requisitos que vamos a ver ahora en adelante. En el caso de las trabajadoras del sector público no están contempladas dentro de esta ley, ya que ellas tienen una regulación distinta donde ya cuentan con un beneficio que les permita hacer uso de este derecho. Respecto de los requisitos para optar al beneficio, en primer lugar, se debe tratar de un trabajador, de una trabajadora dependiente a la fecha de la solicitud de acceso al beneficio, que esté afiliado además a un sistema previsional, pero no se exige un mínimo de cotización. Es decir, una trabajadora que firma su contrato de trabajo, comienza a cotizar, inmediatamente puede presentar una solicitud para obtener este beneficio. En el caso de trabajadores independientes, estos deben registrar afiliación al sistema previsional con un mínimo de 1 año y registrar 6 o más cotizaciones previsionales continuas o discontinuas dentro de este periodo de 12 meses anteriores a la fecha en que van a solicitar el beneficio, y además deben estar al día en el pago de estas cotizaciones, entendiéndose que están al día por el hecho de haber pagado las cotizaciones del mes anterior a la solicitud. En el caso de las trabajadoras entonces independientes, la exigencia es un poquitito más alta, sin prejuicio de que no es tanto más el periodo que se exige en este caso. ¿Cuál es el monto del beneficio de esta sala cuna universal? Este monto se va a pagar en forma mensual y es de hasta 5,14 unidades tributarias mensuales para el pago de establecimientos de educación parvularia que elija el trabajador, y su pago será procedente por cada niño menor de 2 años que haga uso del beneficio. Más o menos está cercano con el valor de la unidad tributaria mensual de hoy, de la fecha, más o menos cercano a los 270.000 pesos. Y es un pago que se efectúa mensual a solicitud del trabajador que requiere el beneficio. En caso de que este pago deba realizarse un establecimiento de educación parvularia que esté financiado por la Junta Nacional de Jardines Infantiles,
se va a hacer vía transferencia de fondos, el monto va a ser descontado de la suma mensual correspondiente a la asignación y la correspondiente al programa de alimentación de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. O sea, el pago se hace directamente porque acá en el fondo la JUNJI está regulada por el Estado y los subsidios que obtiene es precisamente, o las subvenciones que obtiene es precisamente donde se paga el beneficio. Además, este beneficio incluye el pago de una matrícula por el mismo valor hasta por una sola vez en el año calendario respecto de cada niño que sea menor de 2 años y que haga uso del beneficio según corresponda. ¿Cómo se financia este beneficio? Bueno, se espera que esta reforma termine con el mayor costo de contratación que tienen las mujeres, lo que habíamos hablado en la clase anterior, que finalmente estos beneficios van entorpeciendo la participación de las mujeres en el mercado, más que beneficiándolas. Y acá este proyecto pretende terminar con eso, ya que va a ser financiada por un fondo solidario a través de un pequeño aumento de un 0,1% de la cotización de cada trabajador, ya sean hombres y mujeres de cualquier edad. Es decir, a todos los trabajadores se les aumenta la cotización en un 0,1% y no solamente a las mujeres. ¿En qué está finalmente este proyecto de ley? Bueno, lleva más de 2 años y medio entrampado en el Congreso, desafortunadamente. Pues hay 2 puntos que han sido la piedra de tope, como les anticipaba, y que tienen que ver con que tan universal no es como habrán podido apreciar. El primer obstáculo es que el monto del aporte fiscal, porque el proyecto actualmente establece un subsidio de 5,14 unidades totales mensuales, que lo que les señalaba, más o menos un monto cercano a los 270.000 pesos por hijo, y lo que busca, o lo que se está buscando por los detractores o quienes en el fondo están cuestionando el proyecto, es que este monto llegue a los 300.000 pesos. Y bueno, se están haciendo los cálculos para ver si los recursos alcanzan, ya que la carga de esta alza sería asumida por el Estado, por el fisco, ya que la evaluación del gobierno es que elevar el aporte del empleador a más de un 0,1% es complicado considerando principalmente la situación económica actual del país. Entonces sería el Estado quien tendría que subsidiar este aumento para llegar a los 300.000 pesos mensuales. Y el segundo punto, la segunda piedra de tope que tiene este proyecto es que es la universalidad, en cuanto a que una de las principales críticas es que las razones que ha tenido, que son las razones del poco avance, es que justamente no es universal porque considera solo a las madres que ya tienen empleo. Por lo tanto, no facilitaría la búsqueda de un trabajo para las mujeres que están en este proceso. Hay que tener, como ya vimos en los requisitos, debe tratarse de mujeres dependientes que tengan un contrato y que estén afiliadas, sin prejuicio de que no se requiere cotizaciones, pero sí que tengan un contrato de trabajo y que estén afiliadas. Por lo tanto, aquellas mujeres que tengan la intención de incorporarse al mercado laboral no están contempladas hasta que consigan un trabajo y firmen su contrato, pero en el periodo de búsqueda, la verdad es que no están contempladas dentro del proyecto. Y además se excluye a quienes no tienen contrato de trabajo y a las madres universitarias. Además, si la jornada de trabajo es inferior a 12 horas semanales, no tienen derecho a acceder al beneficio. Y si es igual o superior a 12 horas semanales, pero es inferior o igual a 30 horas semanales, solo van a tener derecho a estas trabajadoras al pago de 2 tercios del monto total. Bueno, por lo que se están buscando fórmulas finalmente para poder ampliar también esta cobertura respecto de las trabajadoras que tienen un contrato por una jornada distinta de la jornada ordinaria de 45 horas semanales. Entonces, finalmente, esos son los obstáculos principales que hasta el momento tiene el proyecto para poder convertirse finalmente en una ley. Consulta, sí. ¿También estipula que la madre puede elegir la sala cuna o jardín o Claro, eso? sí, no, sí, mira, si te fijas en la... Me pareció que, o sea, por lo que entendí era solamente cuando tenían contrato, pero si eran, por ejemplo, como independiente o algo así, igual. Sí, Sí, pues. claro. Lo que pasa es que sí, pues, en el caso de las mujeres independientes no se necesita un contrato de trabajo, obvio, pero sí que tengan afiliación por un año, Cotización.
y cotizaciones por 6 meses, continuos o discontinuos. Pero, claro, y ahí en ese caso las mujeres también pueden elegir el establecimiento al que quieren llevar a su hijo y se les entrega este beneficio, me imagino, cuando se regule la formalidad, se deberá acreditar la matrícula y el compromiso de las mensualidades o de la colegiatura, por decirlo de alguna manera, para que se puedan pagar, se le pueda pagar a esa trabajadora el beneficio. Porque un Si, problema, por ejemplo, un problema de la actual ley que existe es que o a mí me tocó ver que muchas mamás alegaban que el empleador tenía ciertos contratos hechos con jardines establecidos y ellos no podían escoger el jardín, entonces era como con los que claro, trabajaba el empleador nomás. O también que, claro, por ejemplo, madres no querían llevarlas a un jardín o a la cuna y que preferían, y a veces tenían el beneficio de que el empleador les pasaba el dinero para que ellos contrataran a alguien puertas adentro para que les cuidara a los hijos. sí, bueno, acá respecto a esos puntos tenemos dos caras. Una es que un beneficio o un avance es que la madre puede elegir, o el padre, dependiendo de la situación, puede elegir el establecimiento donde lleva a su hijo y optar al pago. El pago se hace directamente con la beneficiada o con el jardín infantil en caso de que sea, como les explicaba, un jardín infantil de la Junta. Entonces ahí hay una mayor libertad porque yo puedo elegir el que a mí más me acomoda. Pero uno de los grandes problemas que tiene es que elimina o no contempla el pago que actualmente tampoco está regulado, pero sí es una práctica muy habitual, el pago de un bono complementario por sala cuna, porque yo soy una trabajadora que por condiciones de salud, mi hijo no puede asistir a un jardín infantil, entonces yo acredito esa condición ante el empleado y el empleado me paga un bono. O porque simplemente yo no quiero que mi hijo vaya a un jardín y lo convengo con mi empleado. Esta nueva regulación no lo contempla, no contempla ese beneficio. Entonces ahí, claro, también es uno de los puntos que ha cuestionado el avance o ha entorpecido el avance del proyecto, porque se pierde finalmente esta opción, no está regulada. Vane, hola. Eh, el otro punto también que se debe tocar en el sentido de que por qué no ha resultado esta ley y por qué tampoco ha podido salir a la luz, es porque las educadoras de párvulo no están de acuerdo con la ley, ya que cualquiera podría ser educadora. O sea, más que educadora, cualquiera podría ser una guardadora. Y Claro. por esa razón también así ellas demostraron su molestia y por lo menos donde yo vivo se hizo sonar alto este tema porque hay mucha mamá que es trabajadora del campo, porque yo vivo en una zona rural. ¿Ya? Y nos mostraron y nos hicieron entender que en realidad era escolarizar a un niño, pero escolarizarlo desde un lado donde no iba a tener ningún aprendizaje, porque iba a estar siendo guardado por una persona, nada más que eso. Y, Claro. y es realmente fome, porque no es lo que uno espera para su hijo. Claro, sí, sí. Lo que pasa es que a diferencia de lo que ocurre hoy día, es que, claro, tiene sus dos lados. A diferencia de lo que ocurre hoy día, que finalmente el empleador tiene la obligación, él, de proveer el medio para que las madres puedan hacer uso de este derecho. Y por lo tanto, como se le exige al empleador, la ley establece ciertos requisitos. Deben ser determinados establecimientos educacionales, jardines infantiles inscritos, etcétera, y ahí hay una exigencia. Acá, como finalmente se amplía y se le otorga a la mamá la posibilidad de elegir el lugar, claro, en el mercado obviamente que esto va a fomentar que existan establecimientos que a lo mejor no cuentan con las exigencias que uno querría, pero claro, ahí va a quedar a la decisión de cada madre. Pero claro, fomenta que existan, que se creen establecimientos que no tienen otra condición o no ofrecen otro servicio más que una guardería, como dices tú. No necesariamente un establecimiento educacional como se exige hoy día. Claro, y también menospreciando el trabajo de las chiquillas que estudian técnico en párvulo o las que son educadoras parvularias, porque las terminan viendo como que son guardadoras de nuestros hijos y en realidad ellos tienen nivel educacional, ellas están ahí para enseñar a nuestros hijos desde la pre-básica, o sea, desde cosas Claro. muy puntuales. Es que ahí Entonces, va a entrar también su labor. sí, la competencia para ellas, porque se van a es muy
lógico que se van a crear estos establecimientos que no van a tener otro fin más que una guardería. Y claro, y va a quedar a la decisión de las madres si optan por eso o optan por un jardín infantil que esté regulado en términos educativos. Pero claro, se va a producir, o sea, es muy lógico que se vaya a producir esa situación. Sí, efectivamente existe también esa traba de parte de esa discusión que tampoco ha permitido que el proyecto avance. La verdad es que en este tipo de discusiones, más que tener una postura de si está bien o está mal el proyecto, yo lo que rescato, a mi juicio, es que vamos avanzando, pero claro, hay que ir en el camino mejorando y tratando de que este proyecto finalmente constituye un avance, cumpla con los requisitos y que en el fondo que obtenga finalmente el objetivo para el cual fue planteado, que es esta supuesta universalidad. A mí, en lo personal, lo que más me llama la atención o me parece que no cumple o que carece el proyecto es que, y que lo hablábamos el otro día, parece que con Carla, que fuera una universalidad real. Que estuviera establecido para todos los trabajadores y que los hombres también pudieran optar a él, sin que sea con esta condición, que sean padres que tengan el cuidado exclusivo de sus hijos, sino que sea una generalidad y no determina así la participación de las mujeres al momento de querer ingresar al campo laboral. Sí, bueno, esa es una de las discusiones. Bueno, seguimos con otro de los puntos que vamos a revisar, que es la protección de la lactancia materna y el amamantamiento que está regulado en la ley 21.155. Esta es una ley que ya fue promulgada en abril del año 2019 y tiene por objeto reconocer, promover y proteger el derecho de la lactancia materna, como además garantizar el ejercicio libre del amamantamiento de la madre a sus hijos. Atendido el interés superior del lactante, la madre tiene el derecho a amamantar libremente a su hijo en cualquier lugar en que legítimamente transiten, no pudiendo exigírseles a las madres en los recintos donde ejerzan este derecho, tanto ocultamiento como imponerles un cobro por este ejercicio. La ley sanciona con una multa que va de 1 a 4 unidades tributarias mensuales a aquel que, de forma arbitraria, prive a una madre de ejercer su derecho a amamantar. Y es deber de las instituciones de salud informar oportunamente respecto de los beneficios del amamantamiento a las mujeres embarazadas o a los niños menores de 2 años, como asimismo publicitar el contenido de esta ley. Por lo tanto, toda persona tiene el derecho a promover el amamantamiento sin perjuicio del libre ejercicio que le concierne a la madre, como a exigir el cumplimiento de esta ley y denunciar su contravención ante las autoridades que sean competentes. ¿Qué objetivos tiene la ley? En primer lugar, reconocer el valor fundamental de la maternidad y el derecho a la lactancia materna como un derecho de la niñez, consagrar el derecho de la niñez al acceso a la leche humana y el derecho de las madres a amamantar libremente a sus hijos e hijas, y garantizar el libre ejercicio de la lactancia materna y del amamantamiento libre, y sancionar cualquier discriminación arbitraria que cause privación, perturbación o amenaza a estos derechos. ¿Qué significa esto del amamantamiento libre? Significa que las madres tienen el derecho a amamantar a sus hijos libremente en toda clase de lugares o recintos en que se encuentren o por el que transiten legítimamente, conforme sea el interés superior del lactante. En esta actividad puede contar con el apoyo y colaboración del padre cuando fuere posible. No se podrá imponer condiciones o requisitos que exijan ocultar el amamantamiento o restringirlo. En ningún caso los recintos en que está un acto que la madre quiera amamantar a su hijo podrán imponerles cobros a las mujeres que deseen ejercer libremente el derecho a amamantar, y se extiende a los procesos también, se extiende a los procesos de obtención de la leche materna que sean distintos del amamantamiento directo. Podría, por lo tanto, como este derecho a amamantamiento es libre, podrían haber salas especiales para amamantar en determinados recintos. Esto sí puede suceder, pero será siempre voluntario para las madres si deciden utilizar estos espacios o efectuarlo en los lugares que ellas estimen convenientes. Estas salas deben presentar condiciones adecuadas de higiene, comodidad y seguridad.
Hay, bueno, en el ámbito laboral hay una obligación para el empleador respecto de este derecho. Sí lo existe, porque las madres trabajadoras pueden ejercer el derecho a amamantar de conformidad con lo que está establecido en el Código del Trabajo, en el artículo 206, que le otorga a lo menos 1 hora al día para dar alimento a sus hijos o hijas menores de 2 años. Esta hora de amamantamiento no es una hora que se considera sin incluir los tiempos de traslado de la madre al lugar donde esté el menor, su hijo o hija, y para ir del trabajo y regresar al trabajo. Puede ejercerse de la siguiente forma este derecho en el caso de las mujeres trabajadoras. En cualquier momento de la jornada de trabajo o dividiéndolo a solicitud de la interesada en 2 porciones, postergando o adelantando en media hora o en 1 hora el inicio o el término de la jornada de trabajo. Este derecho puede ser ejercido preferentemente en la sala cuna o en el lugar en que se encuentra el menor, y para todos los efectos legales, el tiempo utilizado se considera como un tiempo trabajado. No pueden haber descuentos por el tiempo que demore la madre en trasladarse al lugar donde se encuentra el menor y por la hora que tiene para poder amamantar. El derecho a alimentar, que está consagrado en el inciso primero, no puede ser renunciado en forma alguna, y le será aplicable a toda trabajadora que tenga hijos menores de 2 años, aun cuando no goce del derecho a la cuna, según lo que está regulado en el artículo 203 que vimos recién. Es decir, actualmente, si una trabajadora pertenece o se desempeña en un establecimiento, en una empresa que tenga menos de 20 mujeres trabajadoras, de todas maneras tiene el derecho a hacer uso de este beneficio de esta hora de amamantamiento. Tratándose de empresas que sí están obligadas a tener sala cuna, es decir, que tengan más de 20 o más trabajadoras, el periodo de tiempo a que se refiere el inciso primero, es decir, la hora, se ampliará al necesario para el viaje de ida y vuelta de la madre para dar alimento a su hijo. En este caso, el empleador pagará el valor de los pasajes por el transporte que deba emplearse para la ida y regreso de la madre. En el caso en que el padre y la madre sean trabajadores, ambos pueden acordar que sea el padre quien ejerza este derecho, y esta decisión y cualquier modificación de la misma debe ser comunicada por escrito a ambos empleadores con al menos 30 días de anticipación mediante un instrumento que sea firmado por el padre y la madre con copia a la respectiva inspección del trabajo. Acá vemos que la regulación también va incluyendo, nuestra legislación laboral va incluyendo algunos matices donde podemos compartir finalmente las funciones de paternales con los padres de nuestros hijos. Entonces vamos a ir a poquito encontrando estos pequeños indicios que nos van dando una luz de guía. Con todo, el padre trabajador ejercerá este derecho cuando tenga la tuición del menor por sentencia judicial ejecutoriada o cuando la madre hubiese fallecido o estuviera imposibilitada de hacer uso de él. En ese caso, sí o sí le corresponde al padre. Asimismo, se ejerce este derecho la trabajadora o el trabajador el que se le haya otorgado judicialmente la tuición o el cuidado personal de conformidad con la ley 19.620 o como medida de protección de acuerdo con el número 2 del artículo 30 de la ley de menores, y este derecho se extenderá al cónyuge en los mismos términos señalados precedentemente. Se establecen sanciones en caso de que se entorpezca o se niegue la posibilidad a una madre de hacer uso de este derecho. Se sanciona a quien arbitrariamente prive a una madre del ejercicio de su derecho a amamantar. Y el castigo va a ser una multa de 1 a 4 unidades tributarias mensuales y va a ser competencia del juzgado policial local correspondiente al lugar en que se cometió la infracción. En el caso de las madres trabajadoras, acá corresponde a la Dirección del Trabajo velar por que se cumpla finalmente, las madres puedan cumplir con el ejercicio de este derecho. Carla, cuéntame. Habla solo de padres o madres. ¿Qué pasa con los tutores? Por ejemplo, si no existe padre y madre, existen los abuelos a cargo o tíos o En etcétera. ese caso, está dentro de quienes tengan la tuición por
una sentencia judicial. Ese es el caso de un tercero que no sea el padre o madre. Si es una persona que tiene la tuición del menor por sentencia judicial, cumple con los mismos requisitos. ¿Recuerdas que lo habíamos visto también a propósito de del descanso del postnatal? Que también ahí correspondían los periodos de descanso a las personas que tengan por sentencia judicial el cuidado de los menores. Sí, ya, gracias. Ya. ¿Quiénes pueden denunciar el incumplimiento de esta ley? Lo puede hacer cualquier persona, porque todos finalmente están obligados a participar en la promoción, en la protección y el apoyo de la lactancia materna. Tienen derecho a exigir el cumplimiento de esta ley y a denunciar su infracción ante las autoridades competentes cuando corresponde. O sea, si yo no soy la madre, pero presencio una situación en que veo que se está vulnerando este derecho de alguna madre o de algún menor, yo tengo la facultad de hacer una denuncia respecto de la persona que esté impidiendo este ejercicio. Ahora, otro de los puntos de estos proyectos que tiene que ver con el trabajo a distancia y el teletrabajo. Esto está regulado en la ley 21.220, ya fue promulgada en marzo del año pasado y esta ley modifica el Código del Trabajo con el objeto de regular el trabajo a distancia y el teletrabajo. Se incorpora a propósito de esta un nuevo capítulo en el Código Laboral, denominado del trabajo a distancia y teletrabajo, y permite pactar tanto al inicio como durante la vigencia de la relación laboral la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, las que en ningún caso pueden implicar un menoscabo en los derechos que el Código del Trabajo reconoce a los trabajadores, especialmente en términos de remuneración. ¿Cómo define la ley el teletrabajo o el trabajo a distancia? Este es trabajo a distancia, aquel en que el trabajador presta sus servicios total o parcialmente desde su domicilio u otro lugar distinto de los establecimientos, instalaciones o faenas de la empresa. Se denomina teletrabajo si los servicios que presta el trabajador se hacen mediante la utilización de medios tecnológicos, informáticos o de telecomunicaciones, o si estos servicios deben reportarse a través de esos mismos medios. El teletrabajo y el trabajo a distancia quedan excluidos de la jornada ordinaria, están sujetos a las reglas generales de jornada de trabajo, pero tienen ciertas excepciones y modalidades distintas de una jornada de trabajo ordinaria. Pueden abarcar todo parte de la jornada laboral, combinando tiempos de trabajo presencial y fuera de las instalaciones de la empresa. Las partes pueden acordar que el trabajador quede excluido de la limitación de jornada de 45 horas semanales, es decir, puede acordar trabajar más de esas 45 horas o menos de esas 45 horas. ¿Cómo se establece la modalidad de teletrabajo o trabajo a distancia en el contrato de trabajo? Las partes lo pueden pactar al inicio de la vigencia de la relación laboral o durante esta en el contrato de trabajo en un documento, o en un documento que sea un anexo a un contrato de trabajo, en que se regule finalmente los términos a llevar a cabo esta modalidad. Pierde derechos el trabajador por firmar un contrato de trabajo a distancia o teletrabajo. Este pacto, como ya habíamos dicho inicialmente, no puede implicar ningún menoscabo de los trabajadores respecto de los derechos que están contemplados en el Código del Trabajo. Especial hincapié a ser legislado respecto de las remuneraciones del trabajador. Por lo tanto, ¿por qué? Porque no, lo que se pretende resguardar principalmente es que por el hecho de que un trabajador o un empleador que decidan o acuerden esta modalidad de trabajo, pueda haber un trabajador menoscabada sus remuneraciones a propósito de esta modalidad distinta. ¿Se debe establecer en el contrato el lugar en que se prestarán los servicios? Sí, necesariamente deben determinar el lugar donde el trabajador va a prestar los servicios, que puede ser el domicilio de o cualquier otro sitio, pero si el tipo de servicios o las actividades se pueden realizar en lugares distintos, pueden acordar que el trabajador decida libremente elegir el lugar donde va a ejercer sus funciones. Si el empleador determina dónde se va a prestar los servicios, la ley no considera que estemos entonces frente a esta modalidad de teletrabajo o trabajo a distancia.
Si la modalidad de teletrabajo a distancia se acuerda con posterioridad al inicio de la relación laboral, una de las partes puede volver a las condiciones originales siempre. Cualquiera de las partes, tanto empleador como trabajador, pueden volver a la modalidad trabajo presencial, pero deben comunicárselo a la otra parte por escrito con una anticipación mínima de 30 días. Si el contrato era de teletrabajo o trabajo a distancia, se puede acordar cambiarlo por trabajo presencial con acuerdo de las partes. Acá es importante que tengamos en consideración que si yo inicio una relación laboral en virtud de un contrato específicamente, que regule específicamente el trabajo a distancia o teletrabajo, con acuerdo de ambas partes podríamos modificar la modalidad. Si yo tengo un contrato de trabajo con modalidad presencial y durante la vigencia de este lo modifico a un contrato bajo la modalidad a distancia, cualquiera de las partes, en ese caso, empleador o trabajador, pueden ponerle término a esta modalidad, pero con un anticipo de 30 días, informando a la otra parte con 30 días de anticipación. Carla, cuéntame. El punto anterior no me quedó claro, no el F, el E, que decía que no iba a ser acordado como teletrabajo si el empleador decía dónde tenía que hacerse. Claro, claro. ¿Por qué Sí. es eso? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque Okay. finalmente el teletrabajo significa que el trabajador es quien decide el lugar donde va a prestar los servicios. Si el empleador establece el lugar donde se prestan los servicios, ya no es teletrabajo porque el trabajador está acatando una instrucción del empleador de prestar los servicios en determinado lugar. Por ejemplo, ¿qué pasaría con los trabajadores que deben desempeñar o que puedan ser enviados a otras ciudades o a otras regiones? Si ocurre esa modalidad, finalmente es el empleador quien está decidiendo dónde se van a prestar los servicios. El teletrabajo resguarda o finalmente le otorga al trabajador la posibilidad de que él preste los servicios en un lugar distinto del que determina el empleador. Esa es la esencia del teletrabajo. Si no, el empleador está obligando o está determinando al trabajador a que preste servicios donde él decide y ya no está dentro de esta modalidad. No sé si me explico, sería una imposición. Sí. Sí, acá es el trabajador. Pero lo que sí debe señalar, debe quedar regulado el lugar donde el trabajador decide prestar los servicios, que puede ser su domicilio u otro lugar, y si es que no quieren establecer un lugar determinado, tiene que ser de común acuerdo. Pero acá la tiene que opción ser la tiene el siempre de trabajador. común acuerdo el servicio en sí, como teletrabajo. ¿Qué pasa si una persona no quiere hacer teletrabajo? Porque, por ejemplo, no tiene internet o no tiene computador en su casa. Bueno, lo vamos a ver más Ya, adelante, pero quien sigamos tiene más la adelante. obligación, no, es que lo que voy, quien tiene la obligación de proveer al trabajador los implementos para poder llevar a cabo el teletrabajo es el empleador, ¿ya? Ya. Y sí, si yo tengo un contrato presencial, parto con un contrato presencial y mi empleador me propone cambiarlo a teletrabajo, eso tiene que ser de común acuerdo. ¿Ya? Ya. Distinto es que desde un inicio me propongan un contrato de teletrabajo y ahí claramente yo quedo obligada. Y solamente con el acuerdo de mi empleador yo podría cambiarlo a presencial. ¿Ya? Puede acordarse una jornada mixta, presencial y trabajo a distancia de trabajo, obviamente que sí. Se pueden combinar tiempos de trabajo en forma presencial en establecimientos, instalaciones o faenas de la empresa con tiempos de trabajo fuera de ella. Hoy en día, que se han levantado prácticamente las cuarentenas, es muy habitual que se estén llevando a cabo esta modalidad. Hay algunos casos en que se prestan servicios, las funciones en forma presencial una semana completa, otra semana en vía remota, o con la obligación de presentarse físicamente en el lugar de trabajo 2 días a la semana, 3 días a la semana. Eso hoy en día está siendo muy habitual. Y sí pueden darse estas combinaciones. ¿Cuánto es el tiempo de desconexión que tiene el trabajador en cada día laboral? Acá lo esencial es que el empleador respete el derecho de desconexión, que debe ser de al menos 12 horas continuas en un periodo de 24 horas.
trabajador debe tener un descanso continuo de 12 horas dentro de un día. Puede acordarse una jornada mixta entre presencial y el trabajo a distancia o teletrabajo. Se pueden combinar tiempos de trabajo de forma presencial en establecimientos, instalaciones o faenas de la empresa con tiempos de trabajo fuera previo. ¿Quién debe proveer los equipos para el desempeño del teletrabajo o el trabajo a distancia? La ley establece que los equipos, las herramientas, los materiales de trabajo, incluidos los elementos de protección personal, deben ser proporcionados necesariamente por los empleadores, ¿ya? Ojo aquí, esto es bien importante porque hubo cuando comenzó a regir esta ley, hubo harta inquietud respecto de los elementos de protección personal, principalmente en el caso de las personas que tenían que realizar un trabajo sentado frente a un computador porque el empleador entendía que no había ningún implemento de seguridad, pero sí los hay, que son sillas de escritorio específicamente para poder resistir estar las 8 o 6 horas frente al computador o más incluso. Todos esos elementos son de cargo del empleador y los trabajadores pueden exigírselos a sus empleadores. Ya. Vamos a seguir con el programa de 4-7. Nos vamos a saltar a este programa ¿Puedo hacer una de ahí consulta vamos. antes de Sí. pasar? Que me llamó la atención, porque yo trabajo en una imprenta, y me llegan finiquitos. Y entre medio de esos finiquitos, me tocó ver uno que, ¿no ves que en la parte de abajo uno puede poner así como ¿Reservas? escrito, claro, reservas por ciertas situaciones específicas? Sí. Y una de las que aparecía anotada decía el no pago de teletrabajo, pero como de servicios anexos a teletrabajo. Me dio la sensación que era como los implementos para el teletrabajo. Eso, ¿hay una regulación de cómo se cancela eso al trabajador? Es que no se cancela, el Por empleador. ejemplo, no sé, si el empleador no te pasa el computador, pero te dice ya, yo te voy a pagar un arriendo por el uso de tu computador, o el pago de, ¿cómo se verifica el pago de la electricidad, por ejemplo? O más allá de los implementos de seguridad, como dices tú, que el asiento, el cojincito, el pad mouse para el mouse, pero ¿cómo se cuantifica eso? Lo que uno usa, el uso del pago de la internet, el pago de la electricidad, el mismo uso del computador, o sea, puede ser, no sé, pues si el empleador no tiene para pasarte uno, pero sí te dice, ya, yo te pago un arriendo, por ejemplo. Sí, bueno, no existe una regulación específica de cuánto tiene que pagar un empleador por los servicios, por el internet, por el computador. El empleador tiene la obligación de proveer estos implementos. La forma en que lo va a llevar a cabo, como no existe una regulación, puede ser de común acuerdo. Si el trabajador no está de acuerdo, ya en el fondo la opción que tiene es hacer una denuncia ante la Dirección de Trabajo para que la Dirección de Trabajo pueda en el fondo revisar, pero no hay una tabla o ciertos parámetros o márgenes de cuantías que debe proporcionar el empleador. Debe cumplir con la obligación. Y si no la cumple, a satisfacción del trabajador, el trabajador tiene que iniciar un reclamo en la Dirección de Trabajo y será ella quien determine a criterio si el empleador finalmente está proporcionando, está cumpliendo con su deber de proveer estos elementos. Pero una regla así como específica no existe de cuánto debiera pagar un empleador. El programa de 4-7, que está dentro de esta regulación que les comentaba de la Agenda Mujer, y bueno, es uno en el fondo, de los proyectos que tienen por objeto incentivar o fomentar la incorporación de las mujeres en el mercado laboral. Este programa de 4-7 es un programa creado por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género. Fue implementado en el año 2011. Está implementado en 168 de las 16 regiones del 168, faltó ahí comunas, 168 comunas de las 16 regiones del país, y busca entregar un apoyo a las mujeres que estén a cargo de niños o menores entre 6 y 13 años para incentivar su integración al mercado laboral mediante 2 ayudas. ¿En qué consisten estas ayudas?
Primero, en entregar herramientas de autonomía económica de las participantes al ofrecer una serie de talleres que se relacionen con sus diversos perfiles laborales, lo que les permite fortalecer sus competencias en el área, acceder a ofertas públicas disponibles de cada región, permitiendo obtener mejores oportunidades laborales. Por lo tanto, consiste en una serie de capacitaciones para las mujeres a las que pueden optar e inscribirse para estos beneficios. Y por otro lado, contempla el cuidado infantil integral de los hijos de estas trabajadoras que tengan entre 6 y 13 años de edad, y quienes luego de su jornada escolar pueden ir además a talleres de organización escolar, talleres temáticos y talleres de apoyo integral con enfoque de género. Es decir, las mujeres que deseen optar a estos beneficios deben postular a ellos bajo las siguientes modalidades. Primero, este programa se ejecuta en establecimientos educacionales municipales de distintas comunas del país, y son las municipalidades y las direcciones regionales del CERNAMEC las encargadas de informar a las trabajadoras sobre los procesos de inscripción. Los requisitos para poder obtener estos beneficios, en primer lugar, ser económicamente activas, de tratarse de mujeres económicamente activas que estén trabajando, buscando empleo por primera vez, o que estén cesantes, pero que recuerden cuando hablábamos en la clase anterior de las mujeres que estaban disponibles en el fondo en el mercado, eso que estén ocupadas, esa hace la diferencia con las mujeres que están desocupadas porque no están disponibles, porque no tienen intenciones de participar en el mercado laboral. Entonces, acá lo que se exige es que sean mujeres ocupadas, aun cuando estén cesantes, que estén en búsqueda de trabajo, que estén en un periodo acotado de cesantía. Pueden también participar mujeres que se estén capacitando o nivelando estudios para una pronta inserción en el mercado laboral. Deben tener entre 8 y 65 años de edad y requerir el programa preferentemente todos los días de la semana. Además, tienen que trabajar o vivir en las comunas donde se implementa el programa, o que los niños y niñas estudien en establecimientos de la comuna, que como lo veíamos, este programa está otorgado a través de las municipalidades o de las direcciones regionales, por lo tanto, corresponden a los sectores, o están otorgados los beneficios a las mujeres que viven en el sector donde estén asignados que tengan asignados estos programas. Además, deben participar en otros programas del CERNAMEC presentes en la comuna. Tienen que ser responsables, es decir, madres, abuelas, tías, madrinas, hermanas u otras del cuidado de niños y niñas que tengan entre 6 y 13 años de edad. Este programa está enfocado precisamente en madres o en cuidadoras de niños dentro de este rango etario. Los documentos que se exigen para postular a estos beneficios, en primer lugar, la fotocopia simple de la cédula de identidad de la postulante y de los niños y niñas que estén bajo su cuidado y que se van a inscribir en el programa. Un certificado de residencia, porque acuérdense que estaba relacionado, vinculado a la comuna donde vivía la postulante, o de cuenta de luz, de agua, etc. Se debe verificar que la dirección registrada en la cuenta corresponde con el domicilio que la postulante ha informado. Deben tener un contrato de trabajo, iniciación de actividades o algún tipo de acreditación de la situación laboral de la postulante, u otro documento que dé cuenta de su negocio. Una carta de la empleadora, la junta de vecinos o del asistente social de la municipalidad, o cualquier otro antecedente que demuestre que se trata de una mujer que esté ocupada laboralmente. Así como también un certificado de estudios, en el caso de, habíamos visto que también estaba enfocado a mujeres que estén estudiando, que realicen capacitación, un certificado de la municipalidad que señale que la postulante está en búsqueda de empleo. Además, deben firmar una carta de compromiso donde en forma especial se establezca la obligatoriedad de participar en las actividades que se programen
para fortalecer el perfil personal y laboral. Esto porque claramente este beneficio, este programa busca en el fondo obtener el compromiso de las personas o de las mujeres que obtengan el beneficio, de seguir participando y de seguir capacitándose para finalmente poder ir mejorando sus condiciones económicas. El tiempo de duración del programa comienza en marzo y termina en diciembre del año. La ejecución del programa 4.7 se realiza de manera presencial, virtual o de manera mixta, dependiendo de la fase en que se encuentre cada comuna y cumpliendo con los resguardos sanitarios que establece el Ministerio de Salud, el plan paso a paso y los lineamientos del Mineduc. Luego, otro de los puntos que contempla esta Agenda Mujer, o que contemplaba, porque ya afortunadamente también es una ley, era la jornada parcial alternativa para estudiantes trabajadores de la ley que finalmente concluye con la promulgación de la ley 21.165. Esta ley se promulgó en julio del año 2019 y establece una jornada parcial alternativa para estudiantes trabajadores, y modificando el Código del Trabajo y la ley 18.987. ¿En qué consiste la jornada parcial alternativa para estudiantes trabajadores? En la posibilidad de pactar una jornada parcial alternativa y de descanso entre el empleador y un estudiante trabajador. Se enmarcan las normas sobre contratos de trabajo con jornada a tiempo parcial, que son aquellas que no superan los 2/3 de una jornada ordinaria, que es de 45 horas semanales. ¿Qué entiende la ley por estudiante trabajador? ¿Quiénes están contemplados dentro de esta regulación? Son todas las personas que tienen entre 18 y 24 años, que se encuentran cursando estudios regulares o en proceso de titulación en una institución de educación superior, universitaria, profesional o técnica reconocida por el Estado, o en entidades ejecutoras de programas de nivelación de estudios. ¿Es necesario que se acredite la calidad de alumno? Obviamente que sí. Se debe acreditar esta condición de alumno regular, porque es uno de los requisitos en el fondo para poder quedar cubierto por la regulación de esta jornada especial. Se debe entonces acreditar que sea un alumno regular o que esté en un proceso de titulación dentro del plazo legal para la firma del contrato de trabajo, que es un plazo de 15 días desde que se comienzan a prestar los servicios. Esta acreditación debe hacerse mediante un certificado emitido por la institución donde el trabajador está cursando su estudio, y debe anexarse al contrato de trabajo. Se considera como parte integrante del contrato de trabajo y debe mantenerse en un registro especial que para estos efectos debe llevar el empleador. Esta misma certificación debe acompañarse cada 6 meses mientras subsista la relación laboral. Además de esta certificación de estudiante o de estar en el fondo de los procesos de titulación, deben acompañarse los horarios de estudio para que el empleador finalmente pueda coordinar la jornada que desempeñará ese trabajador. ¿Qué pasa si un trabajador deja de cumplir con los requisitos de edad o de estudio? Se le aplican las normas generales de los contratos de trabajo. El estudiante debe informar de inmediato a su empleador sobre los cambios de esta calidad, porque ya no va a estar cubierto por esta regulación. ¿Cómo debe ser la jornada de trabajo para este tipo de trabajadores? Es una jornada diaria continua. Las partes pueden pactar solo una interrupción diaria, y esta en ningún caso puede afectar el derecho de colación. La interrupción debe ser concordante con el horario académico del estudiante y se justifica anexando el horario de estudios junto con el contrato de trabajo. Entre el inicio y el término de la jornada diaria no pueden transcurrir más de 12 horas, sumados los periodos trabajados en jornada ordinaria y extraordinaria, más la interrupción pactada. Las horas efectivamente trabajadas no pueden ser superior a 10 horas diarias. Y bueno, y acá uno de los puntos importantes, que si se considera accidente laboral, si un estudiante trabajador se accidenta cuando se traslada del establecimiento educacional a su lugar de trabajo o viceversa. Si se trata de estudiantes trabajadores que estén regidos por esta jornada especial, serán accidentes laborales los que ocurran en estos trayectos, y por lo tanto esos estudiantes trabajadores
podrán optar a las coberturas que tiene un trabajador frente a estos siniestros. Tiene permiso el trabajador para rendir sus pruebas, va a tener un derecho especial, derecho especial a este permiso, sin goce de remuneración, ocasión de poder rendir sus exámenes académicos. Pero para poder ejercer este derecho, el estudiante debe informar a su empleador por escrito con a lo menos 7 días de anticipación la forma en que va a hacer uso de este permiso para efectos de poder rendir estos exámenes. Si el estudiante está de vacaciones, puede pactar una jornada distinta, se puede acordar con el empleador por escrito lo siguiente: mantener la prestación sin ningún tipo de cambio, aun cuando esté en un periodo de vacaciones. Se puede suspender el contrato de trabajo, y en este caso se va a entender vigente la relación laboral, pero se va a suspender obviamente la obligación del trabajador de prestar los servicios y la obligación del empleador de pagar cualquier remuneración que tenga su origen en el contrato de trabajo, salvo aquellas que se deban con anterioridad a la suspensión. Y también pueden pactar una jornada de trabajo ordinaria, una jornada de trabajo normal durante el periodo de vacaciones del estudiante. Con los estudiantes trabajadores que son cargas familiares, acá también esta regulación viene a regir una situación que antes era más o menos ambigua y que afectaba a los jóvenes estudiantes que querían incorporarse al mercado laboral, porque generalmente se trataba de personas que son cargas todavía de sus padres o de sus tutores, entonces los perjudicaba el hecho de tener que tener un contrato de trabajo y comenzar a pagar cotizaciones, porque los beneficios obviamente en atención a esos contratos de trabajo eran mucho más beneficios de no tan buena calidad como los que podían haber tenido a través de sus padres. ¿A qué pueden optar? Adquirir la calidad de cotizantes del régimen de prestaciones de salud, en cuyo caso el empleador debe pagar las cotizaciones que corresponden, las cotizaciones de salud, o también pueden mantener la calidad de beneficiario con aporte en las instituciones de salud previsional en la cual sean cargos. En este caso va a ser el empleador quien debe pagar las cotizaciones de salud del estudiante trabajador a la institución de salud previsional que sea respectiva. Y esta institución debe reconocer y mantener la calidad de beneficiario con aporte del estudiante trabajador. Es decir, acá, si el estudiante decide finalmente mantener su calidad de carga, se va a aportar en la proporción que le corresponda el pago de la cotización por parte de su empleador. ¿Hay empresas que están impedidas de pactar la jornada de trabajo para estudiantes? Sí, en resguardo y protección de estos trabajadores estudiantes. Son aquellas empresas que durante el año calendario anterior hayan registrado accidentes graves o fatales en los que el empleador hubiese sido condenado por culpa o negligencia. La remuneración del joven trabajador le afectará su postulación a la gratuidad o a becas o a créditos para pagar la educación. Estas remuneraciones que reciben los jóvenes trabajadores en virtud de estas jornadas especiales de trabajo no se van a considerar como renta para los efectos de determinar su condición socioeconómica o la de su grupo familiar para el acceso a fondos solidarios, al crédito fiscal universitario, a los créditos con garantía del Estado o a financiamientos del acceso gratuito a las instituciones de educación superior. Obviamente, la idea no es perjudicar la posibilidad de un trabajador estudiante de optar a estos beneficios por el hecho de tener la iniciativa de comenzar a participar en el mercado laboral. Tampoco se considerará como renta para cualquier otro sistema de crédito fiscal, subsidio, beca o beneficio estatal actual o futuro que tenga por objeto financiar estudios en una institución de educación superior o gastos que sean asociados a esto. Esta medida que les voy a plantear ahora es bastante innovadora porque los efectos de esta ley de jornada especial para jóvenes trabajadores, se van a evaluar por el Consejo Superior Laboral durante los primeros 3 años. Comenzó en el año 2019, así que en el año 2022 debiera haber una evaluación de cómo se fue desempeñando en la práctica, cómo se fueron dando las regulaciones que mantiene esta ley, si finalmente constituyen un beneficio para los trabajadores estudiantes, si se cumple con esa finalidad
y dependiendo de esta evaluación se van a ir realizando las enmiendas que se estimen necesarias, las mejoras y modificaciones para que siga siendo un aporte de esta regulación. Ya, este consejo va a hacer un informe en abril de cada año en el que se va a recomendar mantenerle los mismos términos o introducirles cambios. Para la evaluación deberá considerar especialmente el cumplimiento y fiscalización de la normativa, el efecto en los resultados académicos de los estudiantes trabajadores y el impacto de este tipo de contrataciones en los jóvenes no estudiantes y en los trabajadores en general.